Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a revisar ya para concluir el semestre los tipos de intervención en crisis. Ya vimos lo que era la intervención en crisis, ahora valdría la pena que revisáramos que existen dos tipos de intervención en crisis. Y estas son pues la intervención en primera instancia y la intervención en segunda instancia. La intervención en primera instancia es la que mejor conocemos como la psicología de urgencias o los primeros auxilios psicológicos. La de primera instancia es la atención que le brindamos al paciente en crisis dentro de las primeras 24 a 48 horas después de que se presentó el evento que le provocó la crisis, mientras que la segunda instancia pues es cuando una vez que ya pasó esta parte, entonces no podemos dejar así al individuo. Necesitamos ahora sí diseñar un plan para intervenir y que el paciente pueda superar la crisis. Aquí básicamente utilizamos la terapia multimodal que vendría siendo el perfil CASIC. El perfil CASIC, pues sus mismas siglas lo dicen. Vamos a evaluar la parte comportamental, afectiva, somática, interpersonal y cognoscitiva. La intervención en crisis de segunda instancia ocurre a partir de las 48 horas de que ocurrió el evento. Vamos a adentrarnos un poco en la intervención en la primera instancia y esto verdaderamente es cuando la persona tiene la primera reacción, ¿sí? Las recomendaciones para nosotros como terapeutas es que independientemente de donde atendamos, que generalmente pues debe ser el consultorio, pero por ejemplo a veces es necesario intervenir en crisis cuando tenemos un paciente que en su casa está teniendo precisamente la crisis, entonces ahí vamos acompañados de un trabajador social y las recomendaciones es nunca ir sin avisar dónde estaremos, acudir acompañados, ¿sí? Observar alrededor, ¿verdad? Porque al final de cuentas pues corremos peligros también nosotros. Basado precisamente estas pequeñas recomendaciones en dos principios básicos. Primero que nada tenemos que garantizar nuestra seguridad personal como especialistas de la salud mental, ¿sí? Primero tenemos que resguardarnos nosotros, es el el principio básico primordial. Y el segundo principio básico es garantizar la seguridad y el dominio de la otra persona, es decir, tratar de evitar que la otra persona se haga daño o se lastime. ¿Ok? La psicología de urgencia, vamos a adentrarnos en la intervención en crisis de primera instancia, también llamado psicología de urgencia. ¿Cuál es el objetivo? Pues básicamente necesitamos dar pasos concretos para que la persona enfrente su crisis. Aquí nosotros tenemos que propiciarle el apoyo, reducir la mortalidad en cuanto a evitar, por ejemplo, suicidios o autolesiones y tener una fuerte o intenso enlace con las fuentes de asistencia, es decir, si el paciente ya se lastimó, nosotros tenemos que evitar que siga haciéndose daño y para eso necesitamos enlazarnos con Cruz Roja, etc. ¿Cuáles son las 5 dimensiones de los primeros auxilios psicológicos? Pues primero necesitamos realizar un contacto psicológico, ¿sí? Después necesitamos analizar las dimensiones que el problema acarrea. Después necesitamos analizar las posibles soluciones y finalmente, el cuarto paso sería, la cuarta dimensión sería asistir a las personas en la ejecución de acciones concretas y el seguimiento que tenemos que darlo para verificar el proceso que se llevó a cabo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Los primeros auxilios psicológicos, no podemos llegar con la persona a decirle tranquila, todo va a estar bien, échale ganas, pues está pasando por una crisis y lo que menos quiere es escuchar esas tonterías, porque al final de cuentas esto puede parecerle absurdo a la persona. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es preguntar, ¿qué puedo hacer por ti? Esto es una de las formas más fáciles en que le estamos diciendo que no está sola la persona. El segundo es escuchar, ¿sí? Evitar dar consejos, ojo. Muchas veces nosotros como especialistas de la salud mental no hemos vivido la misma crisis que el sujeto está pasando. Aún así, si ya vivimos crisis similares, no podemos dar consejos porque las crisis
aunque sean similares, pues son muy individualizadas. Necesitamos hablar poco, dejar que la persona se desahogue, ¿sí? Evidentemente cuidando precisamente que no se lesione y que no lesione a los demás. Acompaña, necesitamos apoyar con nuestra presencia activa, que sepa que no nos vamos de ahí hasta que se tranquilice. Necesitamos expresar, ¿sí? Permitir que también nuestras emociones broten. Ojo, no nos vamos a poner a llorar con ellos, no nos vamos a poner a gritar con ellos. De forma profesional, ustedes saben que en psicología esta cuestión de empatía es muy importante. Entonces, este cuarto paso precisamente se refiere a eso, que el paciente verdaderamente se sienta que lo estás comprendiendo, ¿sí? O sea, la empatía, que no la dejes de lado, sin llegar, evidentemente, a la susceptibilidad emocional por parte de nosotros como profesionales de la salud. Respetar, necesitamos acoger con naturalidad lo que se nos confía, ¿verdad? Cualquier cosa. En el caso de menores de edad, pues no podemos guardar la confidencialidad por lo mismo. En el caso de adultos, se guarda la confidencialidad siempre y cuando no esté en riesgo una persona o el mismo paciente. Y el sexto paso es invitar. Esto quiere decir que necesitamos dar la seguridad de que estaremos ahí otra vez, ¿sí? Una vez que se tranquiliza la persona, podemos estar seguros que ya está un poco mejor, pero no podemos estar seguros de que está bien. Acordémonos que esto es primera instancia, solamente para tranquilizar al paciente. Entonces necesitamos, una de las cosas que generalmente se utilizan es decir, por ejemplo, mañana vengo para ver cómo estás, ¿sí? O mañana te hablo. Y verdaderamente hacerlo, porque la persona después de que se sintió comprendida y empática, lo que menos quiere es que tú no le devuelvas la llamada o tú no la vayas a ver. La intervención en segunda instancia, bueno, es el proceso psicoterapéutico que ya, como les había dicho, diseñamos una vez que ya pasaron las primeras 48 horas. Ya abordamos la crisis, ¿sí? Entonces ahora necesitamos abordarla de una forma distinta para que ésta sea superada. Básicamente necesitamos auxiliar al paciente a arreglárselas con el impacto del incidente, independientemente del tipo de crisis que hayas sufrido, necesitamos motivarle a que la vida sigue, ¿sí? Aquí ya es cuando se hace énfasis en eso. ¿Qué vas a hacer ahora con esto? Y aquí necesitamos evaluar o hacer el perfil CASIC, sí, que ya les había hablado de esto. Antes de ver el perfil CASIC necesitamos saber cuáles son las 4 tareas para la resolución de la crisis dentro del tratamiento de la misma. La primera es la supervivencia física, es decir, garantizar que el paciente no se va a hacer daño y va a continuar con su vida. La segunda, ayudarle como tarea a que exprese los sentimientos relacionados con la crisis, pero pese a esos sentimientos que pueda tener un control cognitivo de la experiencia completa y basado en eso ahora sí que haga los ajustes conductuales e interpersonales que se requieren, es decir, no se puede aislar, tiene que seguir haciendo lo que hacía antes de la crisis. Ahora sí, el perfil CASI, como les había dicho, son las siglas: conductual, afectiva, somática, interpersonal y cognitiva. Cada una de estas áreas hay que evaluarlas. Por ejemplo, en el área conductual, pues es muy obvio, ¿verdad? Necesitamos evaluar todos los hábitos, los patrones de conducta. Aquí es muy común preguntar, ¿tienes problemas para dormir? ¿Sí? ¿Cómo te ha afectado, no sé, la situación de la crisis? ¿Sí? Por ejemplo, en un embarazo no deseado, que también es una crisis, ¿cómo te afectaba el embarazo? En el área afectiva, estos son los sentimientos acerca de lo conductual. ¿Cómo te sientes? ¿Desde cuándo te sientes así? Expresa, ¿sí? ¿Por qué no expresas lo que sientes? Es otra de las preguntas. La somática, pues evidentemente es todos los malestares físicos que pueda pasar a raíz de la crisis, ¿verdad? Si padece dolor de cabeza es ¿desde cuándo padeces dolor de cabeza? O sea, indagar si esos malestares se activaron con la crisis, ¿sí? ¿Qué sentiste cuando sucedió esto? ¿Sí? A nivel biológico. ¿Te sientes cansado? También es una pregunta muy fácil de hacer para indagar esta área. El área interpersonal es evaluar la cantidad y la calidad de las relaciones. ¿Cómo te llevas con, no sé, en el caso de embarazos de adolescentes, cómo te llevas con el papá del que ahora va a ser tu hijo? ¿Sí?
¿Qué hay de tus amigos? ¿Cómo se ha modificado esa cuestión de los amigos? ¿Cómo cambió tu relación luego de que quedaste embarazada? Por ejemplo, se me ocurre que pudieran ser unas preguntas, es evaluar las relaciones. Y en el área cognitiva es evaluar los pensamientos. ¿Qué pensaste cuando te enteraste que estabas embarazada? ¿Cómo cambiaron tus planes? ¿Te sientes responsable por esto? ¿Ok? Este perfil casi es elemental evaluarlo. Ahora, la intervención, necesitamos evaluar la situación actual para identificar el síntoma o los síntomas y el grado de resiliencia. Recordemos que resiliencia es la capacidad para seguir adelante pese a las circunstancias devastadoras. Entonces necesitamos saber cómo se siente en este momento, qué piensa sobre todo lo que pasó, averiguar todos los pensamientos irracionales que pudiera tener, ¿sí? Hasta qué punto se siente responsable por la crisis. Si tiene recuerdos, cuál es el malestar psicológico que experimenta, las sensaciones raras que no había sentido antes, como por ejemplo irrealidad. Aquí evaluamos una parte, por ejemplo, de psicopatía o psicosis. Las cuestiones fisiológicas, han presentado cuestiones somáticas, dolores, lo que decíamos ahorita. Y averiguar cuáles son sus apoyos, las redes de apoyo es súper importante. Cuenta con el apoyo de su familia y sus amigos, ¿ok? La intervención es bien importante que también evaluemos los planes que tienen a futuro, ¿sí? Aunque en esos momentos no se sienta como capacitado para llevarlos a cabo, es muy importante indagar sobre esto para ver el pronóstico, determinar cuál es el pronóstico de la persona. Una vez que ya estén relajados, las personas van a elevar la esperanza a encontrar nuevas soluciones, ¿ok? Hay un autor que me gustaría mencionar en estos momentos, que es Jerry Long Jr., que dice que la persona está estancada en la etapa de depresión y sufriendo un vacío existencial cuando sufre una crisis. Entonces, el objetivo de la intervención, basado precisamente en la frase de este señor, es que el que sufre no solo logre el nivel de funcionamiento que tenía antes de la pérdida. En este caso, bueno, en el caso del embarazo, por ejemplo, que fue protagonista de una crisis en su propia etapa de la adolescencia, ¿verdad? Sino que no solamente que logre el nivel de funcionamiento que tenía antes de la pérdida, sino que trascienda a sí mismo y busque el sentido de vida sin aquello que ya no tiene. Por ejemplo, en el caso de un embarazo adolescente, pues ya perdió su adolescencia, ya va a ser mamá. En el caso de una muerte de un ser querido, pues ya no lo tiene. Esto es lo que pretendemos básicamente en Intervención en Crisis. Muchísimas gracias por su atención.